Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Las vacaciones de un arquero. Jon Snow no era el típico niño de 6 años. Eso era algo que cualquier residente de Winterfell podría decir con seguridad. El bastardo de Ned Stark había sido todo lo contrario de lo normal desde que su padre lo trajo dentro de los muros del castillo. El niño nunca había llorado ni hecho un berrinche. Por muy fría o oscura que estuviera su habitación, ni un solo gemido salió del infante, ni siquiera el hambre parecía capaz de sacudirlo. Al crecer, las rarezas en lugar de disminuir solo aumentaron. A la edad de 7 meses el niño ya caminaba con autonomía y fluidez ante el asombro de los habitantes del castillo, que nunca lo habían visto siquiera gatear hasta el día anterior. Poco después el niño incluso empezó a hablar. Inevitablemente comenzaron los enfrentamientos entre los dos herederos Stark, el verdadero nato y el bastardo. La mancha en el nacimiento de Jon pudo influir en algunos grandes señores y en Lady Catelyn Stark, quienes miraron al niño con desaprobación. Pero incluso si fue excluido para siempre de su legado y marcado de por vida con el nombre de Snow, el hecho es que Jon demostró ser cada vez más prodigioso día tras día. Pero lo realmente sorprendente fue que el niño no parecía afectado por el alboroto causado por sus acciones. El más amable y caritativo de los sirvientes de Winterfell atribuyó estas cualidades a la sangre Stark que corría por sus venas. Después de todo, afirmaban que los bastardos solían crecer más rápido que sus hermanos reales, para poder afrontar de inmediato los sufrimientos que les esperaban en sus vidas. En cambio, las malas lenguas argumentaron que era la maldición del bastardo, que la mente del niño nació mal como castigo de los dioses contra Lord Stark por romper sus votos. Y que todos sus prodigios fueron solo influencia de dioses paganos y malvados para engañar y arruinar la gran casa del norte, y que en lugar de sangre y fuego, solo fluyó hielo en el corazón del niño. Como prueba de ello, los calumniadores señalaron que en la cabeza del bastardo unos mechones blancos como la nieve adornaban el cabello negro azabache típico de los señores del norte. Pero ya sea que haya sido bendecido o maldecido, el hecho es que Jon Snow superó cada desafío y obstáculo que se le presentó con una facilidad desarmante y una mirada perpetuamente aburrida y cansada en esos ojos suyos de color gris acero. El contraguardián Emilia estaba aburrido, tumbado sobre las murallas del sur, mirando las nubes flotando perezosamente en el cielo. Sus cientos si no miles de años al servicio de Alaya lo habían destetado de un estilo de vida sedentario. La esclavitud al subconsciente de la humanidad no tenía tiempo de inactividad. Cada segundo de lo que era prácticamente una tortura había pasado para planear o llevar a cabo una masacre. Incluso antes de su descenso a los infiernos, cuando todavía era un tonto que deseaba convertirse en un héroe de la justicia, Emilia no estaba acostumbrado a la inactividad. En sus días más idiotas Archer estaba perpetuamente ocupado, cada momento de su día estaba dedicado al sueño que le transmitió su padre. Ayudar a los demás en ese momento era su mantra, gracias al cual nació el apodo de falso conserje. Pero ahora, después de recuperar finalmente su libertad, Emilia no sabía qué hacer. Los ideales y propósitos que lo habían guiado e impulsado en el pasado fueron olvidados y repudiados hace mucho tiempo. El mismo objetivo que había sido prefigurado en los últimos milenios se había logrado dejándolo libre no solo de cualquier cadena que lo atara, sino también de una razón para vivir. Para ser honesto, Emilia nunca había pensado en cómo sería su vida una vez que estuviera libre del yugo de Alaya. Una gran parte de él todavía no creía que fuera libre. Había fallado tantas veces que había perdido muchas esperanzas de ver algún día sus cadenas destruidas. En su desesperación había urdido un plan loco para borrarse de la existencia y así poner fin a su sufrimiento. Era intrínseco que si todo salía según lo planeado para él no habría un mañana. Pero una vez más su suerte de grado le había pasado factura. En lugar del feliz olvido que lo esperaba después de su liberación, se encontró renaciendo en otro mundo. Al pensar en ese día el arquero se encontró temblando. Emilia pudo decir con certeza que la experiencia de renacer fue una de las más traumáticas y repugnantes de toda su existencia.
La experiencia había sido tan impactante que el chico no habría descartado la posibilidad de que fuera obra de Selretch. No estaría fuera del alcance del vampiro gastarle tal broma. El maestro de la segunda magia era famoso por su retorcido sentido del humor e incluso tenía cierta predilección por elegirlo como víctima de sus fechorías. Archer personalmente creía que había una mano de su antiguo maestro. Rin siempre había tenido una vena vengativa en ella, especialmente hacia él, y era muy capaz de recurrir a Selretch para conseguir lo que le correspondía. Quienquiera que fuera el culpable, lo cierto es que la experiencia fue tan impactante e inesperada que lo dejó momentáneamente catatónico, lo que lo llevó a cometer el primer gran error de esta nueva vida. Lyanna Stark era una joven de apenas 16 años, que no merecía morir en un lago de sangre por dárselo al mundo. Archer estaba cansado de la sangre y la muerte, no quería más en su conciencia y en sus manos. Sin embargo, tuvo que observar impotente cómo su nueva madre murió demasiado aturdida por dar a luz y adaptarse a este nuevo mundo y cuerpo. Hasta el día de hoy se preguntaba si en otras circunstancias habría podido salvarla. Otro arrepentimiento y fracaso que se sumaba ya enorme montón que tenía a sus pies. Era una herida que aún ardía. Archer estaba demasiado viejo y cansado para sentir afecto por una mujer que acababa de conocer, a pesar de que esta podría ser su nueva madre. Pero el hecho era que Lyanna Stark le había dado dos cosas en el poco tiempo que se conocían: vida y una sonrisa. Archer nunca olvidaría la sonrisa en el rostro de la mujer. Era la misma que Kiritsugu había tenido esa noche cuando lo salvó del fuego, la misma sonrisa que lo encaminó hacia convertirse en un héroe. Ese pequeño gesto trivial en cualquier otra situación lo había salvado y condenado al mismo tiempo, pero aún hoy, después de haber negado todos sus ideales, esa sonrisa nunca había dejado de pasar por su mente. Y una Lyanna Stark febril, cubierta de su propia sangre al borde de la muerte después de haberlo dado a luz, había sonreído, con la alegría en su rostro pálida al ver a su hijo recién nacido. Había sido deslumbrante que por segunda vez en su larguísima vida Emilia se hubiera encontrado frente a esa alegría, con la esperanza de que a pesar de todas las tragedias sufridas el mañana sería mejor. Incluso un hombre frío y cínico como él no podía permanecer impasible ante ese resplandor, por lo que frente a ese espectáculo se había prometido cumplir el último deseo de la mujer: vivir. Había sido una elección difícil. Archer era un hombre cansado, el peso de una conciencia ensangrentada pesaba mucho sobre él. Si no hubiera sido por su nueva madre, probablemente habría terminado con esta vida de inmediato, para finalmente obtener algo de paz. Así que ese día hace 6 años se perdió una vida pero se salvó otra. Pero cuanto más pasaban los días y se sucedían las estaciones, más se daba cuenta Archer de que había una enorme diferencia entre sobrevivir y vivir. Una promesa, por muy noble que fuera, no podía borrar años de cansancio e incomodidad, por lo que Emilia se encontró arrastrándose con cada una de sus acciones. El vacío que lo había acompañado en su infancia en los primeros periodos posteriores al incendio había reaparecido en esta nueva vida. En ese momento, fue necesario un sueño para liberarlo de esta inercia, un ideal que actuaría como motor para hacerle llevar su existencia al máximo. Pero ahora ese motor que lo había impulsado a través de guerras y sangre ya no funcionaba. Los ideales que lo habían forjado estaban rotos y repudiados, dejándolo como un barco a merced de las corrientes, sin control ni propósito. Una vida vacía y aburrida. Las vacaciones perfectas para un arquero mancharon el rojo de demasiados inocentes. Jon. Ser Roderick te está buscando. Empieza el entrenamiento. Jon, prometiste que haríamos un pastel juntos. Emilia fue sacado de sus cavilaciones por dos voces jóvenes que lo llamaban. Robb y Sansa Stark, sus nuevos primos. Los dos niños estaban al pie de su percha, esperando su aparición con la impaciencia típica de su edad. Era increíble cómo a veces el destino te lanzaba bolas curvas en forma de coincidencias. Archer había vivido muchas vidas y explorado muchos mundos, pero aún hoy le sorprendían ciertas anomalías estadísticas. Un ejemplo llamativo fueron sus nuevos hermanos. Siendo en realidad primos, cierta similitud era natural, la similitud con su yo pasado y el de sus descendientes no. Sansa especialmente era la viva imagen de su hija menor, la dulce Ritsuka, con su cabello rojo y grandes ojos azules. Aquí estoy, aquí estoy. Jon, vamos, ya llegamos tarde, insta Robb. Pero él prometió cocinar conmigo, se quejó Sansa.
No te preocupes Sansa, haremos todos los pasteles que quieras una vez termine la práctica, asegura Emilia tratando de calmar a la pequeña antes de que sus ojos se abrieran. ¿Prometes? Prometo. Con una sonrisa feliz, la joven señorita Stark se alejó, feliz con la promesa de su hermano. La mimas demasiado, murmuró Robb, claramente celoso de la atención de su hermana. Vamos hermanito, dijo Emilia comenzando a caminar hacia el patio de armas. Oye, soy el mayor, gritó el heredero Stark mientras partía en busca de su hermano bastardo. El campo de entrenamiento de Winterfell era un enorme espacio vacío rodeado por altos muros adornados con balcones que permitían a una pequeña multitud observar los ejercicios de los hombres que se encontraban dentro. Estaba configurado de forma espartana pero funcional con algunos objetivos y muñecos como único equipo adicional. Ser Roderick Cassel ya estaba dentro dando órdenes mientras supervisaba el entrenamiento de los guardias de la ciudadela. El maestro de armas Stark era una figura imponente con un gran bigote blanco adornando su rostro, aunque tenía unos 50 años todavía tenía reputación de ser un guerrero temible y una de las mejores espadas de los 7 reinos. Había servido a los señores del norte durante más de 30 años, de los cuales los últimos 16 como instructor de esgrima entrenando a innumerables hombres, incluidos los vástagos Stark de la última generación. Había pocos hombres tan respetados y amados como él en todo el norte. Finalmente decidieron presentarse. La voz retumbante del hombre sobresaltó al pobre Robb, quien trató de esconderse detrás de su hermano. El heredero Stark puede ser el más alto en la escala social, pero cuando tenía 6 años todavía era fácilmente impresionable al verse tan temblando. Bajo la mirada del maestro de armas. Aquí estamos. Archer, a diferencia de su hermano, había enfrentado demasiado como para dejarse intimidar por un poco de gritos y algunas miradas penetrantes. Bueno. Ponte tus protecciones y empieza a hacer chocar tus espadas, quiero ver hasta dónde has llegado con tu progreso. Había una mezcla de emociones en el hombre. Respeto por cómo el bastardo había tenido el coraje de responderle. Y molestia por la misma razón. Era una mezcla de emociones que parecían compartir la mayoría de los altos funcionarios del norte, especialmente aquellos que seguían el camino de los 7. Todavía asustado, Robb se apresura a ponerse las almohadillas especialmente preparadas por su madre y agarra su espada de entrenamiento. Emilia ya estaba listo con una espada en mano, pero sin acolchado para proteger el cuerpo. En una desafortunada confusión, la preparación de sus protecciones se había retrasado, dejando al bastardo del invierno sin ninguna defensa para los ejercicios. Los patéticos intentos de Lady Catelyn de frustrar y vilipendiar al bastardo de su marido no podrían ser más lamentables y abiertos, incluso si quisieran. Lo triste es que habrían funcionado perfectamente contra un niño normal que se habría visto aplastado por tanta animosidad. Para un alma antigua como la de Archer, los intentos de la mujer eran casi divertidos, logrando incluso arrancarle una media sonrisa en raras ocasiones. ¿Estás listo, hermanito? Jon preguntó con su habitual expresión sarcástica en su rostro. El heredero Stark no se dignó responder con un grito y cargó con su espada levantada sobre su cabeza preparándose para un golpe mortal. No grites, en la batalla no se grita ni se habla si tienes aliento que desperdiciar. Mueve tu espada con más fuerza, regañó Archer mientras esquivaba perezosamente la espada de Robb. No pongas todo tu peso en cada golpe, esto solo te dejará desnudo. Usa no solo tus brazos sino también tus caderas y caderas para aplicar fuerza a tu espada. Mantén la espalda recta y la espada en ángulo, de lo contrario corres el riesgo de arrancarte el ojo. Con cada punta, la espada de Jon rozaba a su hermano como para subrayar los defectos que acabamos de mencionar. Era extraño ver a un niño de 6 años dando instrucciones a un niño de su edad, todo con una sabiduría y un tono que harían sentir envidia incluso al más experimentado de los veteranos. La exhibición fue tan extraña que hizo detener a todos los demás participantes en los ejercicios. En el patio antes lleno del choque de metales ahora solo resonaban las palabras de Snow, dando instrucciones a los Stark. Era algo inaudito para un bastardo que comandaba a su verdadero hermano nato, incluso en el norte más liberal, donde el desprecio por los hijos ilegítimos no estaba enteramente contaminado por la fe, pues a los 7 este espectáculo les agrió el alma a algunos. Al final, fue demasiado después de ver una vez más a su futuro señor siendo desarmado, espetó uno de los hombres en la multitud.
Ya basta de bastardo. El grito de Jory Cassell rasgó el aire mientras se encontraba entre los dos hermanos. Solo estábamos entrenando. El exhausto Rod trató de moderar la furia de su ordenanza, sin entender en su ingenuidad infantil de dónde provenía toda su ira. Por favor, hágase a un lado, joven señor. La voz del Cassell más joven era tranquila, mientras sus ojos seguían lanzando dagas al chico sonriente frente a él. Pero, comenzó el joven lobo. Ven aquí muchacho. Solo para ser rápidamente interrumpido por Ser Rodríguez llamándolo a su lado. Ve, Rob exhortó Archer a su hermano al ver que seguía sin moverse. Derrotó al heredero Stark que movió dejando a los dos contendientes solos en el centro del ring. ¿Crees que eres tan inteligente, Snow, capaz de comandar a aquellos que son superiores a ti? Escupó Jory. Hoy te enseñaré tu lugar. Haz que tu espada no hable tu idioma, dijo Emilia simplemente mientras se colocaba en posición. ¿Por qué están peleando? Rob preguntó. Jon solo me estaba ayudando. Hablar cuando uno no tiene habilidades no solo es un signo de debilidad, sino que puede conducir fácilmente a la muerte, respondió simplemente el maestro de armas, mientras sus ojos nunca dejaban de mirar a su sobrino y al hijo ilegítimo de su señor. No comprendo. Jon necesita entender que no importa cuán hábil sea, siempre hay alguien mejor que él. De lo contrario, su demasiada confianza puede convertirse fácilmente en arrogancia y esto es algo malo. ¿Lo entiendes? Esta vez Rob asintió mientras él también volvía sus ojos hacia su hermano. Un niño de 6 años y un niño de unos 20 años, empuñando espadas de madera, estaban uno frente al otro en el centro del ring creado por los guardias de Winterfell que se habían apresurado a presenciar el espectáculo. Con un rugido, Jory saltó al ataque, su espada cortó el aire con un grito estridente dirigido a la espalda del bastardo. El golpe tenía tanta fuerza en él que dejó un bonito hematoma en un hombre adulto. ¿Qué le hizo a un niño? Todavía era un misterio. Y así permanecería durante mucho tiempo. Con un paso lateral, Jon esquivó el primer golpe y luego se agachó bajo el segundo. El bastardo parecía bailar como una mariposa alrededor de las cada vez más frenéticas estocadas de su oponente. Incluso antes de que su oponente moviera su espada, Emilia ya se estaba moviendo. El antiguo maestro de saber ni siquiera necesitaba usar sus habilidades místicas para abrumar a su oponente. La diferencia en habilidades era tan grande que no eran necesarias. Con cada golpe fallado, Jory se enojaba más y más lentamente. El grito hacía tiempo que había abandonado sus labios. El cansancio no le permitía perder el aliento en cosas inútiles. Al final, ni siquiera la furia fue suficiente para impulsar al hombre, que se encontró desplomándose en el suelo. La hoja abandonada, sus manos ya no tenía fuerzas para sostenerla. Archer estaba en mucho mejores condiciones, su rostro estaba cubierto de sudor, pero por lo demás no se veía afectado, ni siquiera por el jadeo. Emilia admitió que estar en el cuerpo de un niño se hacía sentir. Si hubiera estado en su cuerpo original, Jory no habría podido asestar ni un solo golpe. Perdiste una declaración y una espada en la garganta, fue toda la atención que el niño dedicó a su oponente derrotado, quien solo pudo mirar con incredulidad la espada del bastardo. Jon es increíble, bramó Rob emocionado con estrellas en los ojos, mientras observaba la victoria de su hermano. Si Ser Rodríguez solo atinó a murmurar con la mandíbula aún abierta, ni siquiera había imaginado que su sobrino pudiera ser derrotado así por un niño. La sola idea era ridícula, incluso ahora que había presenciado todo el proceso con sus propios ojos, apenas podía creerlo. Al principio había estado dispuesto a intervenir para que el niño no sufriera demasiado daño. Las cosas habían ido completamente al revés de lo que había previsto y esperado. En lugar de una derrota que le enseñó algo de humildad, Snow había obtenido una victoria digna de canciones y cuentos de hadas, que fácilmente se le podría haber subido a la cabeza a cualquiera. Vamos, Rob. Sansa nos está esperando en las cocinas. Aquí estoy. Emilia ni siquiera espera a que lo despidan antes de partir, dejando atrás a su enemigo derrotado. Nadie intenta detenerlo. Todavía muy impresionado por su actuación, los jadeos se hicieron a un lado cuando pasó, mientras algunos de ojos vidriosos lo llamaban Espada del Amanecer. Las cocinas del castillo eran un lugar concurrido, siempre lleno de un ir y venir de gente, ya fueran sirvientes y pinches trabajando o nobles ansiosos por un pequeño refrigerio. Pero incluso en toda esta confusión un rincón permaneció en silencio. Nadie se atrevió a meterse en el rincón del bastardo de Winterfell. Cuando Jon Snow, de 5 años, preguntó por su puesto en la cocina, muchos se rieron.
Pero con una terquedad nunca antes vista en su persona, el niño no había renunciado a demostrar una terquedad que muchos recordaron a la de la fallecida Lyanna Stark. Finalmente, el jefe de cocina cedió y permitió que el niño tuviera su propio pequeño espacio bajo su supervisión. De más está decir que la supervisión duró poco o nada, antes de que el endurecido jefe de cocina, entre lágrimas, le pidiera al niño que se convirtiera en su maestro, al no ser digno de sus habilidades. Desde entonces nadie se atrevió a molestar al niño por miedo a encontrarse con la ira del severo chef, que no toleraba que nadie molestara a su maestra. Ese rincón de tranquilidad se había convertido en el lugar de reunión de los niños Stark, donde los hijos legítimos del señor disfrutaban viendo y degustando el manichesti preparado por su medio hermano. Fue durante uno de estos encuentros que la dulce Sansa había expresado el deseo de aprender a cocinar como Jon. Así nacieron las lecciones de cocina de la chef Emilia, para el deleite tanto de su hermana como del jefe de cocina. Ahora que la nata se ha enfriado, podemos untarla en la masa, le explica amablemente Archer a la pequeña Sansa, ya cubierta de harina y con crema de limón en los labios. Como siempre, Robb estaba al margen, disfrutando del espectáculo, dispuesto a disfrutar los frutos del esfuerzo de sus hermanos. Al joven señor no le interesaba cocinar, sino solo disfrutar de las travesuras de sus seguidores. Al escuchar las instrucciones de su medio hermano, la señora pelirroja se puso a trabajar, con toda la delicadeza y habilidad propia de su edad, armando un desastre aún mayor. Su hermoso vestido azul ahora se había convertido en una mezcla de blanco y amarillo, su propio cabello era un desastre nada apropiado para una dama, pero a cambio la sonrisa en su rostro no podría haber sido más grande. Incluso al ver el desastre hecho por su hermana Emilia no se molestó, con hábiles movimientos del cuchillo corrigió todo, su habilidad con la hoja era un verdadero espectáculo, el cuchillo en sus manos parecía bailar mientras ponía el remate. Toques al pastel bajo sus ojos admirados por sus admiradores. Ahora solo nos queda decorarlo, ¿qué quieres ponerle? Jon preguntó al ocupante más pequeño de la habitación. Lobo. Incluso si la pregunta hubiera sido dirigida solo a su hermana, Robb también respondió, fue una suerte que los dos hubieran dado la misma respuesta, evitando así peleas inútiles. Archer ya había mediado suficientes peleas de Rin y Luvia, y no estaba ansioso por retomar el papel en una pelea entre dos niños pequeños. Incluso si fuera hipotético, calmar a los dos herederos Stark habría sido mucho más fácil. Para que sea el lobo huargo de los Stark. Joven maestro, tengo los moldes para eso, se apresuró a decir el jefe de cocina, deseoso de lucirse delante de sus señores. No hace falta, simplemente respondió Emilia, quien una vez más tomó el cuchillo en su mano. Si antes sus habilidades con la espada recordaban las de una bailarina con danza, ahora se parecían más a las de un artista. El cuchillo en sus manos se había convertido en un pincel, mientras dibujaba en su lienzo de pastelería, con una artesanía incomparable. El sello de la Casa del Norte tomó forma en la pastelería incluso más vívidamente que el bordado en los estandartes. Aún con las decoraciones listas, Archer no perdió tiempo en armar su obra y meterla en el horno, con el fin de saciar lo más pronto posible el hambre voraz de los jóvenes lobos que lo rodeaban. ¿Qué tan pronto estará listo?, preguntó Sansa con impaciencia. El pastel acababa de ser desmoldado, pero la joven princesa de la casa Stark no podía esperar a probarlo. El heredero tenía pensamientos similares mientras olfateaba el aire, esperando el dulce aroma que vendría. Sansa, ¿qué estás haciendo? El grito indignado de Catelyn Stark le ahorró a Emilia la molestia de responder a los niños, mientras la mujer, cada vez más furiosa, miraba el estado en el que se encontraba reducida su hija mayor. Lady Stark era una hermosa mujer de poco más de 20 años con un llamativo cabello rojo y seductores ojos azules. Todo en ella era la imagen estereotipada de la mujer noble, nacida tuya, y pensaba y actuaba como le habían enseñado que hacían las damas de clase alta. Carecía casi por completo de imaginación e inventiva, creyendo verdaderamente que todo se debía a ella por su sangre azul que fluía por sus venas. Ella no era una mala persona después de todo, era algo que con su experiencia Archer podía decir con certeza, que simplemente estaba perdida en su pequeño mundo, cegada por sus propias creencias e ilusiones. Y en su visión el bastardo de su marido no estaba presente. Su existencia era una mancha en su honor que no podía eliminar. Y verlo constantemente con sus hijos no hacía más que recordarle ese pequeño obstáculo que la separaba de su vida ideal.
Al ver la furia de la madre, Rob inmediatamente dio un paso adelante, tratando de proteger a sus hermanos de la ira de la matriarca. Solo estábamos cocinando, madre. Cállate, Rob. La voz de la mujer era glacial mientras silenciaba a su primogénito. ¿Qué estás haciendo, chico? No había necesidad de preguntar a quién se dirigía la mujer. Como dijo Rob, estábamos cocinando. Archer no le dedicó más de una mirada a la furiosa dama, prefiriendo concentrarse en el estado de cocción del pastel. Esto solo aumentó el enojo de Turi. Una persona inferior se habría sentido ardiendo bajo la intensidad de la mirada de la mujer. Para Emilia era poco más que el silbido de un gatito alborotado. Sansa, ven aquí. Entendiendo el estado de ánimo de la madre, la pequeña rápidamente corrió hacia su lado sin apenas contener las lágrimas que los gritos de la mujer le habían provocado. ¿Cómo te atreves a involucrar a mi hija en ciertas actividades que no son nada propias de las de una dama noble? No veo nada malo en saber cocinar, de hecho es una habilidad que podría venirle muy bien cuando esté buscando marido, como un anciano que intenta darle una lección a un niño. Archer usa la lógica para enfrentarse al mar de ira que la mujer le lanzaba. Era una táctica que Tuggy no había esperado. Como señora de Winterfell, su palabra era ley y nadie se atrevía a ir en contra de su palabra, ya que un humilde bastardo se atrevía a responderle era escandaloso. Ese mismo paría con solo 6 años era algo inaudito. Podría ser, pero esto se refiere solo a una mujer de origen humilde, ciertamente no a una dama noble como mi Sansa. Mira cómo está reducida. Nada que un buen baño no pueda solucionar. Catelyn se quedó sin palabras. El chico parecía tener una respuesta para todo, y lo peor de todo era que ni siquiera se molestaba en mirarla. Ella debería ser quien lo menospreciara y no al revés. Él era una abominación a los ojos de la gente, que tenía que avergonzarse y esconderse de su presencia, para no hablarle como si fuera su igual. Mira, su vestido está completamente arruinado. La frustración estaba poniendo histérica a la mujer, llegando incluso a tirar de su hija para mostrársela como prueba. Ante el sonido de los quejidos de su hermana, Archer finalmente apartó sus ojos del fuego para dirigirlos hacia la dama de Winterfell. Sus ojos acerados parecieron perforar a la mujer, haciéndola retroceder inconscientemente medio paso. Solo cuando se detuvieron en la asustada niña se dieron cuenta. Ablandar. Haré otro. Así que por favor cálmate. ¿Estás asustando a Sansa?, preguntó Emilia suavemente. ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Eres solo un bastardo. No creas que ya eres el dueño de este castillo debido a algún éxito. No me quitarás el lugar que por derecho pertenece a mis hijos. Ahora gritaba la mujer sin importarle. De los ojos de los sirvientes sobre ella, la paranoia se había apoderado de ella, haciéndola perder la razón. No tengo ningún deseo de tomar el asiento que pertenece a mis hermanos. Emilia nunca estuvo interesado en el cetro de mando, no era ni un rey ni un general, solo quería vivir esta nueva vida en paz, ignorado por el mundo hasta que la muerte llegara. Han alcanzado. No creo que todos ustedes, bastardos, quieran usurpar a sus verdaderos hermanos. Para nacer Turi, aplicas bien el lema de la casa Stark al tuyo. Catelyn retrocedió escaldada, entendiendo muy bien lo que quería decir el chico. Se acerca el invierno fueron las palabras que habían guiado a la casa del lobo durante siglos, instándolos a prepararse para lo peor que podría venir. Las palabras del bastardo significaron que Catelyn lo veía como una amenaza en lugar de una familia, como le había pedido su buen marido. Familia que según el dogma de su familia de origen debería estar en primer lugar. Me pregunto si es solo paranoia lo que habla y dicta tus acciones, o incluso celos hacia una mujer que nunca has visto por un hombre que nunca has deseado. Palabras que nunca deberían ser dichas salieron de la boca de un niño que aún debería ser inocente delante de los oídos de todos. Lady Stark vio roja, una furia digna de un baratheón la había poseído. ¿Cómo atrevirte?, grité mientras abofeteaba al chico. Emilia vio el golpe venir desde 1 kilómetro de distancia, y sin muchas ganas de darle a la mujer la satisfacción de golpearlo, simplemente lo esquivó. Un silencio embarazoso descendió por la habitación. Lo que debería haber sido un gesto de venganza por lo mezquino y poco adulto, se había convertido en la enésima humillación para Turi, quien, al darse cuenta de que todas las miradas estaban puestas en ella, ya no pudo soportar la vergüenza con la que se encontraba. Estaba manchado. Luego hizo lo que le pareció lo único lógico de ese día. Salir corriendo con el rabo entre las piernas, sin darse cuenta de que de esa manera se cubría aún más ridículo.
Te haré pagar con este último grito. Terminó la historia, dejando finalmente a Archer con la cocina, sin importar las miradas que estaba recibiendo de los presentes. Esto creó con un suspiro cansado que el ex Counter Guardian fueron verdaderamente unas vacaciones dignas de él. Finalmente nuestro protagonista aparece en pantalla y podemos presenciar los primeros cambios que está realizando. Una mayor cercanía con sus hermanos sobre todo. Emilia no es un niño normal como Jon en el canon que se siente excluido e indigno de sus hermanos debido a su estatus. Emilia es un individuo que ha recorrido innumerables campos de batalla y no puede ser reprimido tan fácilmente, sin importar cuán cansado y poco dispuesto esté a luchar. Esta mayor confianza en él, así como las notables habilidades que está demostrando, colocan a Catelyn en una grave crisis, quien lo ve incluso más que el canon como una amenaza para sus hijos. Esto lleva a la mujer a buscar todas las formas posibles de reprimir a Jon, haciéndolo hacer cosas que normalmente ni siquiera se le pasarían por la cabeza. Este contraste entre ambos provoca tensión y podría conducir a tragedias y conflictos. El entorno de vacaciones adecuado para Archer. En el próximo capítulo, Archer se encontrará lidiando con las consecuencias de su enfrentamiento con Lady Stark y con mucho más. Como siempre, esperando que os guste mi trabajo, os saludo. Nos vemos en el próximo capítulo. Sabio o guerrero.